Buenos días, hoy vamos a estudiar la regla del producto de funciones derivadas, ¿vale? Que me dice lo siguiente: ¿cómo se deriva el producto de dos funciones? Pues esta regla me dice que lo que tengo que hacer es derivar primero f, que es la primera, y multiplicarla por la segunda sin derivar, dejándola igual, y luego le sumas la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Vamos a comenzar a hacer ejercicios para que nos quede bien. F por G, en el primer ejemplo, esta de aquí haría en lugar de F y esta de aquí haría en lugar de G. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? Que derive primero F, que tengo que hacer F'. Me voy a venir abajo. F' es derivar el primer paréntesis, y esto se deriva, el 3 pasa multiplicando y al 2 y al 3 le quito 1, son 2, lo hago ya directamente, ¿vale? Y 2 por 2 serían 4 y al X le quito 1. Ya he derivado la primera. Esta sería de aquí, F', pero ahora la tengo que multiplicar por G tal cual. Pues copio la G y la dejo exactamente igual. No tengo que hacerle nada, ¿vale? Ahora me dice que le sume más. Bueno, vamos a ponerlo aquí, esta de aquí sería G. Tal cual. Ahora me dice que le sume F sin hacerle nada. La F la copio tal cual. Esta de aquí es F. Y la tengo que multiplicar por ahora la derivada de la última, que es G. Y su derivada sería 4 por 5, 20. Y al 4 le quito 1, 3. Menos el 2 se multiplicaría por 1 porque la derivada de X es 1. Y ahora el fallo que habéis tenido. Ahora este número de aquí es 0. La derivada de una constante, que la tenemos en la fórmula, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de x es 1. Por lo tanto, el 1 desaparece y la x se convierte en 1. Sería 2. Y esta de aquí sería g'. Y ya habríamos terminado. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a seguir con el mismo procedimiento. Tendríamos que derivar la primera, multiplicarla por la segunda sin derivar, más esta sin derivar y la derivada de esta. Parece un trabalenguas, pero es fácil. Derivamos la primera. La primera sería 4 por 3, 12x al cubo, más 5 por 3, 15x al cuadrado, menos 7, que no se pone porque su derivada es 0. Y se multiplica por la segunda sin derivar, por la segunda tal cual. Ya estoy por aquí. Ahora le sumo la primera sin derivar. La primera sin derivar es 3x a la cuarta más 5x al cubo menos 7 por... Y ahora vamos a derivar la segunda. Vamos a ver, primero vamos a derivar el logaritmo neperiano de x, que tiene un signo menos, y ese se queda, ¿vale? El signo menos no desaparece. Y me vengo para acá, en la regla de derivación, el logaritmo neperiano de x es muy fácil, es siempre 1 partido de x. Pues pondríamos 1 partido de x, que con el menos este sería menos, más 0, porque la derivada de un número es 0, y ya habríamos terminado. Se quedaría, la derivada de esta es solo menos 1 partido de x y habríamos terminado. Vámonos con esta. X por raíz de x. La x haría en lugar de f, y esta haría en lugar de g. Pues tengo que empezar derivando f, que la derivada de x es 1. Pues sería 1, que es la derivada de f, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por, y ahora tengo que derivar esta. Mirad, la raíz de x es una de las funciones que más aparecen. Por lo tanto, la voy a derivar y la voy a copiar en mi tabla de derivación. Bueno, ¿cómo se derivaba? Se pone en forma de potencia, se baja el 1 medio multiplicando, y ahora al 1 medio de arriba se le quitaba 1. Y sería 1 medio por x elevado a menos 1 medio, que como es negativa, la raíz se ponía abajo. Y entonces sería 1 partido por 2 raíz de x. Y ya habríamos terminado. Eso lo he puesto en mi tabla al final, ¿vale? ¿Por qué? Porque me va a aparecer un montón. Y para hacer el mismo trabajo 20 veces, pues ya la copio aquí y ya sé que es 1 partido de 2 raíz de x, ¿vale? Si queréis la copiáis también vosotros. Vamos a empezar por esta. Entonces su derivada sería 1 por la raíz de x. ¿Y esto cómo se pondría bonito? Esto se pondría bonito porque 1 por raíz de x es raíz de x más, y ahora esto se pondría así, 2 raíz de x, la x se pone para arriba. Aquí en las anteriores lo normal es que empezáramos a multiplicar, pero en las circunstancias en las que estamos solo quiero que me lo dejéis así. Paso de que os quebréis la cabeza, ¿vale? Vámonos con esta. Venga, pues esta haría en lugar de f y esta haría en lugar de g. Empezamos derivando la primera, que es 2x.
esta sería f', y tendríamos que multiplicarla por la segunda sin derivar, que es el logaritmo neperiano de x, más. Ahora tendríamos que copiar la primera sin derivar y derivar la segunda, pues la primera sin derivar, y ahora derivamos la segunda, que si nos venimos para acá, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Y aquí sí me gustaría, mira, lo primero que esto se deja seguido, y ahora yo sé que esta de aquí se va con esa de aquí, ¿vale? Y me quedaría más x. A ver, la derivada es esta, pero si llama 6 esto, pues se queda un poco mejor, tampoco se tarda tanto. Vamos a empezar por esta. Esto sería f y esta sería g. Pues empezamos f' por g. La derivada del seno, la tengo aquí, es el coseno. Pues la derivada del seno es el coseno de x. La multiplico por la segunda sin derivar más la primera sin derivar, es decir, ahora tendría que multiplicar f por g'. Y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Esto lo podéis dejar así si queréis, ¿vale? O ponéis seno de x partido de x, pero aquí, da igual, dejadlo así si queréis. Vamos a empezar con esta. Esta de aquí sería f y esta de aquí sería g. Mucho cuidado, que la raíz solo involucra el 5. La x está soltera, ¿vale? No tiene nada. Pues, ¿cuál es la derivada de la primera? Por la segunda sin derivar. La derivada de la primera, 5 por x, como la derivada de x a 1 es 5. Y se tendría que multiplicar por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, es decir, a la f la copio igual, y la tendría que multiplicar por g'. Y la derivada de g', como la derivada de esta 1, pues sería por raíz de 5. ¿Vale? Esto en realidad quedaría 5 raíz de 5x más 5 raíz de 5x, que si lo queréis hacer bien, esto sería 10, porque se sumaría 5 más 5 raíz de 5x, ¿vale? O lo dejáis así, me da igual, no me voy a meter en estas cosas. Este ejercicio y este tema es que derivéis. Vamos a empezar con esta. Esta f y esta g, ¿vale? Pues f' por g. F' por g es derivar esta. Derivar f está aquí, que es 1 partido de 2 raíz de x, ¿acordáis? O también lo tengáis hecho aquí. 1 partido de 2 raíz de x por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, ¿no? Y ahora tengo que multiplicarla por la derivada de la segunda, que la derivada del coseno es menos el seno. Pues por menos el seno de x. Si lo queréis poner bonito, esto se pondría para arriba, sería coseno de x partido de 2 raíz de x, menos, porque menos por más menos, raíz de x, seno de x, que aquí así sería ya la solución perfecta. Vámonos con esta. E elevado a x, logaritmo neperiano de x. La e será f y esta será g. Pues empezamos derivando la e, y si os acordáis, la e era la única función que coincidía con ella misma. E elevado a x a ella misma por el logaritmo neperiano de x, es decir, f', pero es la misma, ¿vale? La derivada coincide, más ella misma por la derivada del logaritmo neperiano de x, que sería 1 partido de x, y ya habríamos terminado. Seguimos. Ahora esta. Esto de aquí sería f, esta de aquí sería g. Tenemos que empezar derivando f y multiplicándola por g sin derivar. ¿Cuál es la derivada de f? El 8, como está delante, es como un florero, lo pongo. Y ahora tengo que buscar el logaritmo neperiano de x, el logaritmo de x. El logaritmo en base a, que sería 10, en este caso, sería 1 partido de x por el logaritmo, por 1 partido del logaritmo de a, que mi a es 10. Pero no se pone porque el logaritmo decimal no se pone. Pues sería 8 por 1 partido de x por 1 partido del logaritmo neperiano de 10. Esta de aquí sería f', todo esto. Y ahora tendríamos que multiplicarla por g. Más 8 logaritmo de x por la derivada de esta, que es 2, la tengo ya de la raíz de x, que es 1 partido de 2 raíz de x. Esto si queréis lo dejáis así, pero si lo queréis poner bonito, el 8 se pondría arriba con la raíz de x y abajo se pondría x logaritmo neperiano de 10, ¿vale? Más, aquí pondríamos 8 logaritmo de x arriba y abajo se pondría 2 raíz de x, ¿vale? Y el último, este haría el papel de f y este papel de g. Pues venga, f' por g. La f' sería de esta forma, donde la a sería el 3. Pues sería ella misma por el logaritmo neperiano de a, que sería 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3.
Pues copio f', que es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que la derivada del seno es el coseno. Y ya habríamos terminado este ejercicio.